todos y a todas. Acción Ciudadana agradece que nos hayan brindado espacio en sus agendas para dar cobertura a la presentación del informe Operatividad y Eficacia de la Fiscalía General de la República para el periodo 2019-2020. Comentarles que este informe da continuidad a un informe que presentó Acción Ciudadana sobre la operatividad y eficacia de la Fiscalía General de la República para el periodo 2014-2019. Este informe igual lo pueden encontrar en el sitio web de Acción Ciudadana. En la mesa están con ustedes René Valiente, que es el coordinador del Centro de Monitoreo Institucional de Acción Ciudadana, y Aura Silva, investigadora de Acción Ciudadana. Dejo con ustedes a René Valiente, quien va a dar la exposición de los datos, y en un momento se les va a estar compartiendo el informe, la presentación, así como el comunicado de prensa. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por atender a la convocatoria. Esta mañana vamos a hablar un poco acerca del informe que hemos preparado desde el Centro de Monitoreo Institucional de Acción Ciudadana acerca de la eficacia y operatividad de la Fiscalía General de la República. Sin duda, esta institución tiene un rol muy importante para la sociedad salvadoreña. Entre sus funciones constitucionales hay obligaciones de distinta índole en materia administrativa, en materia civil, incluso la representación del Estado. Sin embargo, para los efectos de este informe nos hemos centrado en sus obligaciones constitucionales que tienen que ver con la conducción de las investigaciones de actos delictivos y el ejercicio de la acción penal. En ese sentido, la labor de Fiscalía tiene una relevancia frente a los derechos de las víctimas y frente a la sociedad en su conjunto. En ese sentido también hemos incorporado dentro del ámbito de este estudio un breve análisis respecto del manejo de casos de corrupción. Así pues, en el presente informe ustedes encontrarán un vistazo sobre el desempeño de la Fiscalía General de la República. Como lo mencionaba ya Blanca, es una continuación, es una continuidad de los resultados que presentamos en 2020 acerca del mismo tema sobre un periodo de tiempo desde 2013 a 2018. Esta es una evaluación del desempeño que hacemos desde la sociedad civil frente a una labor tan importante del Estado como es la persecución del delito. Vamos a hablar un poco brevemente acerca de la metodología que seguimos. Para empezar, hay que resaltar que Acción Ciudadana suscribió un convenio con la Fiscalía General de la República, en virtud de la cual pudimos tener acceso a información de determinado periodo, entre 2019 y 2020. Luego de esto, hicimos unas solicitudes de acceso a la información, tanto a Fiscalía como a la Corte Suprema de Justicia, eso ya en este año, requiriendo información básica, información que tiene que ver con la cantidad de agentes fiscales, con la cantidad de denuncias recibidas, casos iniciados, cuántos de esos casos fueron judicializados, cuántos de esos casos tuvieron una sentencia condenatoria, además de otras salidas alternas al proceso, como son los sobreseimientos definitivos y provisionales, entre otros, ¿no? Lastimosamente, como vamos a ver a detalle más adelante, Fiscalía General de la República denegó el acceso a esta información y Corte Suprema de Justicia, pese a que proporcionó algunos datos importantes que sirvieron para cotejar algunos datos que ya teníamos, pues nos proporcionó información incompleta, pues algunas sedes judiciales no reportaron los datos que le solicitó la Unidad de Acceso a la Información Pública. En ese sentido, teniendo datos completos únicamente obtenidos por medio del convenio entre la Fiscalía y Acción Ciudadana, se fijó el periodo a observar entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020. Podemos reportar entonces datos 2019-2020. El objeto del estudio, como ya lo he mencionado, es medir el rendimiento, el desempeño de la Fiscalía General de la República en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales relativas a la persecución del delito. En ese sentido, para darle una forma a este estudio, hemos implementado dos variables principales.
La primera tiene que ver con medir la capacidad operativa, la capacidad de respuesta de la Fiscalía General de la República, y esta variable se compone de 4 elementos. Estos indicadores son cobertura, que tiene que ver con la capacidad instalada, la cantidad de fiscales que tiene la entidad para perseguir el delito; modernización, que implica la utilización de elementos probatorios innovadores. En este caso nos hemos centrado únicamente en las intervenciones telefónicas. Luego tenemos carga laboral, que es una comparación de la cobertura, la capacidad instalada de la Fiscalía y la cantidad de casos que han sido iniciados en cada periodo. Y luego hemos determinado también como importante estudiar la asignación presupuestaria de la institución. La otra variable es la eficacia. Esto ya tiene que ver con el ejercicio de la acción penal. Recordemos que a Fiscalía le corresponde la investigación del delito en nuestro sistema, que es de corte acusatorio. Fiscalía tiene que construir la investigación y la acusación del delito, y quien conoce el fondo es un juez. Entonces, se trata de medir acá qué tan efectiva es esa labor que hace la Fiscalía al sostener estos casos frente a los tribunales, a ver si obtienen o no una sentencia condenatoria. En ese sentido tenemos como indicadores la impunidad promedio, la impunidad procesal, y hemos también hecho algunas valoraciones sobre el manejo de casos de corrupción. Lo que les mencionaba sobre el tema de acceso a la información pública, lo que pedimos fue información básica sobre el quehacer de la institución. ¿Cuántos casos recibieron? ¿Cuántos de estos fueron judicializados? ¿Cuántos de esos recibieron una sentencia? ¿Y cuántos tuvieron una salida alterna que no constituía una sentencia? Sin embargo, Fiscalía General de la República en una primera solicitud denegó el acceso, alegando que no tenían esa información, que no la habían procesado adecuadamente. Y hay que dejar claro esto: la solicitud la hicimos en 2022 y estábamos pidiendo información de 2019 a 2021, es decir, ya eran periodos cerrados. Sin embargo, se denegó acceso a la información alegando que no se había procesado la información, no la tenían procesada en el sentido que nosotros lo estábamos pidiendo. Como respuesta, entonces, nosotros volvimos a hacer la misma solicitud, pero pidiendo los datos en el nivel de procesamiento que los tuviera el ente. La respuesta fue que esa información era entonces inexistente porque no la habían procesado. Nos dio nuevamente la misma respuesta y se declaró la reserva sobre la información que tiene que ver con la cantidad de fiscales y su distribución territorial, alegando situaciones que tienen que ver con la seguridad, la efectividad, etcétera. Es particularmente grave que Fiscalía nos haya reportado que no tiene datos acerca de cuántas denuncias recibieron, por ejemplo. Suena difícil de creer que no podamos, o que Fiscalía no sepa con certeza cuántos procesos se iniciaron en 2019, en 2020 y en 2021. Solicitamos la misma información a Corte Suprema de Justicia. Obviamente no se les pidió a ellos lo relativo a la operatividad interna de Fiscalía, sino al ejercicio de la acción penal, las sentencias y las salidas alternas al proceso. Sin embargo, pese a que recibimos una solicitud, una respuesta afirmativa por parte de la Corte, algunas sedes judiciales no reportaron datos. Por lo tanto, no tenemos una base completa. Esos datos nos sirvieron para cotejar la información que ya teníamos y habíamos obtenido por parte de Fiscalía en virtud del convenio que les mencionaba inicialmente. Agotando el tema de la metodología, podemos pasar a los resultados. Lo primero que vamos a analizar es el tema de la capacidad de respuesta, la primera de las variables que les mencionaba. El primer elemento, el primer indicador que tenemos es cobertura. ¿Cuántos agentes fiscales hay había vigentes o laborando en la institución en cada periodo? Podemos ver que en los últimos 2 años de la muestra, que son 19 y 20, hay un incremento significativo en la capacidad operativa de la Fiscalía. Esto parece un reflejo de un esfuerzo institucional para mejorar estos indicadores. Tenemos que, por ejemplo, entre 2018 a 2020, de 2018 a 2020 hay una diferencia del 62%. Hay un incremento del 62% en la cantidad de agentes fiscales. De 2019 a 2020 hay un incremento del 27%. Del 2018 al 2019 hay un incremento del 27%.
y de 2019 a 2020 un incremento nuevo progresivo del 22%. Cuando comparamos con el último año que vimos en el informe anterior, pues la diferencia es significativa. Se pasa de tener 748 fiscales operativos a 1.214, es decir, un incremento del 62%. Sin duda, se nota que hay un esfuerzo institucional en este periodo para mejorar la capacidad operativa de la institución. ¿A dónde se concentran la mayoría de los agentes fiscales que acabamos de ver en la lámina anterior? Pues en la Dirección de Defensa de los Intereses de la Sociedad del Departamento de San Salvador. Esa es el área que tiene mayor cobertura. Lo podemos ver de manera gráfica en la siguiente lámina, que es un mapa donde vemos que la mayor cantidad de agentes fiscales se concentra en el Departamento de San Salvador. Esto resulta lógico, no solo por los índices de criminalidad de la capital, sino también por la concentración de sedes judiciales en la capital de San Salvador. Ahora bien, en el resto de departamentos sobresalen Santa Ana, que tiene 104 para 2020, 104 agentes fiscales, y San Miguel con 99, completan, digamos, la parte alta, con una mayor cantidad de agentes fiscales. La Libertad con 88. El resto oscila pues entre los 30 y los 50 agentes fiscales por departamento. Es importante comparar la cantidad de agentes fiscales disponibles con la densidad poblacional salvadoreña. Esto porque lo que intentamos medir es el nivel de acceso que tiene la población a los agentes fiscales, es decir, a los agentes que se encargan de la investigación de delitos. ¿Qué tanta disponibilidad hay del salvadoreño común de poder acceder a uno de estos funcionarios? Hemos visto que esa progresión en el número de fiscales también impacta en esta lámina, y el impacto es todavía superior porque las proyecciones que hace Banco Mundial sobre la población salvadoreña disminuyen cada año. En ese sentido hay una mejor cobertura, digamos, de la población por parte de agentes fiscales. Tenemos que para 2018, en la última observación que vimos, había un total de 11.65 fiscales por cada 100.000 habitantes. En 2019 se asciende a 14.34 y en 2020 se llega a 18 fiscales por cada 100.000 habitantes. Como les digo, estos números indican que hubo de parte de la institución alguna intención de mejorar su capacidad operativa. En comparación, vemos la carga laboral. Esto es comparando el número de casos iniciados con el número de agentes fiscales disponibles. Por cada 100.000 habitantes vemos que la cantidad de casos disminuyó entre 2019 y 2020. Disminuyó drásticamente, ¿no? Esto se debe principalmente, nosotros podemos inferir, a los efectos de la pandemia. Sin embargo, para 2019 hay una pequeña elevación en el número de casos, hay un incremento de 6.96% respecto de lo visto en el 2018, y luego hay una caída del 23%. Es decir, para 2020 los fiscales, que en este año eran más que en años anteriores, tuvieron una carga inferior, tuvieron una menor carga de casos asignados. Ahí lo tenemos, la distribución de casos por fiscal al año. Pasamos de tener que cada fiscal, ojo con esta lámina por favor, esto significa casos nuevos asignados en el año. Estos habría que sumarle a la carga rezagada que cada fiscal tenía de años anteriores. Entonces para 2018 tenemos que cada fiscal tenía poco más de 125 casos nuevos asignados. Para 2019 el impacto del incremento de un 27% más de fiscales hace que se reduzca esa carga pese a que hubo un incremento de casos. Entonces se reduce a 111.13 casos. Sin embargo, es para 2020, con la caída de la cantidad general de casos iniciados, que se llega al nivel más bajo de carga laboral para los fiscales, asignándoles pues un promedio de poco más de 63 casos nuevos en ese año a cada uno. Podríamos inferir entonces que una menor carga comparada con una mayor capacidad operativa debería traducirse
en una mejor cobertura de la carga. Sin embargo, vamos a ver más adelante que los resultados pues no son del todo así. Hablemos un poco ahora de la carga judicializada. Una cosa es que Fiscalía tenga conocimiento de los casos y otra cosa es que tenga la capacidad de sustentar una acusación penal sobre estos. Entonces, la carga judicializada implica del total de casos que conoce cuánto puede llevar a los tribunales. Para 2019, de 93.349 casos que fueron registrados, 26.900 fueron llevados a los tribunales, es decir, un 28.82%. Comparado con otros años, con años anteriores, es bajo el nivel de judicialización de la carga, especialmente si consideramos que en 2013, con una carga de 111.000 casos, se logró un 32.54%, para 2019, pues con una carga de 93.000 casos, 93.400 casos, se logró un 28.82%. ¿Qué sucede en 2020? Hay una menor cantidad de casos, hay una disminución significativa en los casos totales, como ya lo mencioné, presumiblemente por efecto de la pandemia, pero de 93.349 casos se reduce esa carga a 71.305. Sin embargo, la judicialización de los casos también disminuye. De 26.900 casos judicializados en 2019, solo 22.012 fueron judicializados en 2020. Hay que considerar que los efectos de la pandemia fueron efectivos en distintas áreas, ¿no?, de la sociedad, incluido en la judicialización. El sistema judicial vio retrasados algunos plazos, aunque la carga inmediata se mantuvo, es decir, la función de procesamiento inicial de los casos sí se mantuvo. Las audiencias iniciales se siguieron realizando de una u otra manera. Sí hubo una dilación en los procesos, y eso podría explicar por qué hubo una menor cantidad de casos judicializados. Recordemos que pues, el proceso penal tiene distintas etapas, algunas de ellas sí están sometidas a unos plazos que son realmente cortos, pero en las etapas de instrucción y ya la etapa plenaria del proceso judicial sí pueden haber algunas dilaciones particulares que pueden explicar esta disminución en la cantidad de casos judicializados. Sin embargo, pues ante una menor cantidad de casos iniciados, aunque también disminuyó el porcentaje de casos, disminuyó la cantidad total de casos judicializados, el porcentaje sí se elevó, ¿no? Tenemos que en 2019 un 28.82% de los casos fueron a tribunales, y en 2020 un 30.87% fueron a los tribunales. Ahora bien, otro elemento que hay que tomar en cuenta es el presupuesto. Para que una institución funcione adecuadamente, tiene que tener un presupuesto adecuado. Vemos que el comportamiento general del presupuesto ha sido un incremento progresivo en la cantidad asignada a la Fiscalía, con un salto significativo en el año 2016, y el presupuesto más alto que hemos observado en todo el periodo es el de 2020. Para el presupuesto de 2020 pasan dos situaciones que son particulares. Una es que es, como lo he mencionado, el presupuesto más alto que la institución ha tenido en el periodo observado, y dos, es contrario al comportamiento del resto de la tabla, que Asamblea Legislativa, ya en la fase plenaria de análisis del presupuesto, otorga un presupuesto mayor incluso al que propuso el Ministerio de Hacienda, mayor por $8 millones. Entonces es una situación que no se replica en el resto de la tabla, salvo en 2015, cuando hubo un incremento a nivel legislativo de 2 millones, pero en 2020 hay un incremento de 8 millones, es decir, se otorgó una asignación presupuestaria por encima incluso de lo que había pedido la institución. Sin embargo, hay que señalar que la misma institución ha declarado en su plan estratégico de 2020 cuál es el presupuesto esperado, ¿no? El presupuesto que pudiera satisfacer las necesidades institucionales. A esto le denominamos pues la necesidad presupuestaria. Entonces, para 2020 la Fiscalía General de la República declaró que tiene una necesidad presupuestaria de 175 millones $90,000. Esa era la necesidad presupuestaria declarada por Fiscalía. Sin embargo, se aprobó un presupuesto de 91 millones.
¿Qué quiere decir esto? Que pese a que es el presupuesto más alto que la institución ha tenido en este periodo que nosotros observamos, pues únicamente se ha aprobado cerca de la mitad de la necesidad presupuestaria estimada por la propia institución, ¿no? Un poquito más de la mitad, un 52%, se aprobó, lo que repercute en la capacidad operativa, porque es un presupuesto, si un presupuesto limitado nos permite darle continuidad a las funciones de la institución. Podemos intuir que ese presupuesto sirve para dar continuidad a las funciones de la institución, sacrificando aspectos que tienen que ver con modernización, implementación de nuevas técnicas, implementación de equipo especializado, etc. Hablando de modernización, otro componente que vimos fue el tema de la intervención de telecomunicaciones. Recordemos que este proceso requiere que se haga una solicitud judicial de la intervención de telecomunicaciones y que ésta sea aprobada por un juez para ser aplicada como elemento probatorio. Lo hemos tomado acá como un elemento que implica una modernización en las técnicas investigativas, ya que se utiliza tecnología para la persecución del delito. Sin embargo, el uso de esta medida, como lo podemos ver en la gráfica, es bastante limitado. Para 2019 solo 59 casos fueron solo se aplicó esta medida en 59 casos y para 2020 en 52. Si lo comparamos con la cantidad de casos judicializados, vemos que en 2019 de 26.900 casos solo se aplicó en 59, es decir, el 0.22%, y en 2022 en el 0.24%. No queremos decir con esto que se tenga que aplicar en todos los casos la intervención telefónica, ¿no? Es una técnica que tiene importancia en un determinado tipo de casos en específico, pero sí queríamos resaltar que sigue siendo pues una técnica poco utilizada, se utiliza en un porcentaje pequeño de casos. Ahora vamos a hablar de la segunda variable, que es la eficacia en el ejercicio de la acción penal. A manera de introducción, creo que es importante señalar que cuando hablamos acá de eficacia es un término contrapuesto a impunidad. Impunidad, de acuerdo a la RAE, es la ausencia de castigo. Por lo tanto, entendemos impunidad como un caso que ha sido conocido, una investigación que ha sido iniciada, pero que no concluye con una sentencia condenatoria. No significa, no estamos acá utilizando la terminología de eficacia en términos de, por ejemplo, respeto al debido proceso o respeto de los derechos humanos de los justiciables, porque esos dos elementos no fueron parte de la configuración que nosotros hicimos de las variables, ¿no? Aquí lo que comparamos es cuántos casos iniciaron y cuántos de estos derivaron en una sentencia condenatoria. Los otros elementos deberán ser analizados en su dimensión particular en estudios de otra naturaleza. ¿Qué tipos de impunidad medimos? Como una aclaración terminológica, porque lo van a ver un poco más adelante y esto puede llegar a confundir, utilizamos estos tres términos. Primero, la impunidad directa. La impunidad directa es un instrumento que se utiliza para medir la eficacia de instituciones como la de la Fiscalía y implica comparar la cantidad de casos iniciados en un año específico con la cantidad de condenas emitidas en el mismo año. A eso se le llama impunidad directa. Sin embargo, el proceso penal es largo y dura más de un año. En algunos casos se extiende a través de varios años. Y para lograr una condena, a veces no la podemos hacer, no se puede realizar en el mismo año toda la investigación, toda la judicialización del proceso. Para dar un vistazo más certero acerca de la impunidad, entonces se utiliza este término que llamamos impunidad rezagada, que es comparar los casos iniciados con el año inmediato anterior con las sentencias obtenidas en el año que estamos viendo. Por lo tanto, la impunidad rezagada de 2019 se calcula con los casos iniciados en 2018 y las sentencias emitidas en 2019. Lo mismo para 2020. Se calcula con los casos iniciados en el 19 y con las sentencias emitidas en 2020. Y esto, la operación, el promedio de ambas figuras nos da como resultado la que llamamos impunidad promedio. La impunidad rezagada con la impunidad directa. En términos de impunidad directa, en 2019, de 93.349 casos que fueron conocidos o iniciados, 26.900 tuvieron una judicialización y solo se lograron 3.485 sentencias condenatorias. Esto deriva en términos de impunidad directa
en un 96.26% de impunidad, ¿no? Ese es del total de casos, un 96.26% del total de casos conocidos o iniciados no obtuvo una sentencia condenatoria. Para 2020, de 71.305 casos, 22.012 fueron judicializados y solo 2.022 obtuvieron una sentencia condenatoria, lo que significa que se eleva la impunidad directa a un 97.16%. En términos de impunidad promedio, esta lámina ofrece únicamente las sedes fiscales, es decir, las unidades fiscales de protección de los intereses de la sociedad distribuidas territorialmente. Aquí comparamos impunidad, como les mencionaba, con su correspondiente efectividad. En términos de sedes fiscales, pues los niveles de impunidad son altos, un 95.29% para 2019 y un 97.28% para 2020, es decir, la efectividad en 2019 fue de un 4.71% y en 2020 un 2.72%. Si lo vemos a nivel nacional, la distribución territorial de estos datos sobresale que el departamento donde hay mayores niveles de impunidad es San Salvador. La sede particular de la ciudad capital tiene para 2019 un 98.33% de impunidad y para 2020 un 99.05% de impunidad. Siguen también departamentos como Santa Ana con 96.23% y 97.59% de impunidad para 2019 y 2020. En los departamentos que tienen unos menores niveles de impunidad podríamos señalar La Unión, que en 2019 tuvo un 93.29% y para 2020 un 95.93% de impunidad. Cuando analizamos ya las unidades especializadas, los resultados son diametralmente diferentes. Vemos que hay unidades que tienen un muy buen desempeño, como por ejemplo la unidad del crimen organizado. Ustedes se preguntarán cómo puede haber una impunidad en sentido negativo, ¿verdad? ¿Cómo es que puede haber menos impunidad si lo que estamos viendo es cuántos casos obtienen una sentencia? Lo que pasa es que en la realización y en la investigación y judicialización de delitos de comisión compleja, como pueden ser los de criminalidad organizada, esto se lleva más de un año, ¿no? A veces más de 2 años la investigación. Por lo tanto, lo que ocurrió en 2019 y en 2020 en esa unidad es que se obtuvieron más sentencias que los casos iniciados, porque se lograron sentencias de casos que habían sido iniciados en años anteriores. Es una conclusión a la que podemos llegar, que la cantidad de sentencias que se observan en ese año para esta unidad son superiores a la cantidad de casos que se vieron, a la cantidad de casos que conocieron en particular en el año observado. Por eso es que hay niveles de menos 14% o menos 22%. ¿Qué significa eso? Que se obtuvieron un 22% más de sentencias que de casos iniciaron nuevos en ese año. Luego tenemos pues otras unidades que tienen un 97% de impunidad, como es la unidad de hurto y robo de vehículos, 97% de impunidad para 2019 y 96.87% para 2020. La unidad penal del Estado, que tiene 98% de impunidad y 99.19% de impunidad para 2020. Y hay que señalar el caso de la unidad de personas desaparecidas. Al respecto hay que tomar en cuenta que ahí aparece con un 100% de impunidad. Esto significa que no reportó ni una sentencia esa unidad para 2019 y 2020. Hay que tomar en cuenta que no significa que no se haya condenado a nadie por delitos relativos a desaparición forzada de personas, sino que esa unidad fue creada a mediados de 2019. Por lo tanto, empezó a reportar casos iniciados, pero el producto probablemente lo vamos a ver ya a partir de 2021. El producto de esas investigaciones y el procesamiento de esos casos probablemente sería evidente en 2021. Lastimosamente no tenemos datos de ese año porque la Fiscalía no nos reportó más allá del final de 2020. En términos generales, las unidades especializadas presentan, como ustedes pueden ver, un menor nivel de impunidad, siempre es alto, pero es más bajo que a nivel nacional,
un 71.93% en 2019 y un 81.55% en 2020. Esta es la impunidad promedio considerando tanto las unidades regionales como las unidades especializadas. La impunidad promedio general o nacional es del 91.57% para 2020 y del 87.55% para 2019. En la gráfica que está en la parte inferior podemos notar cuál ha sido el comportamiento de la impunidad y la efectividad. Vemos que el punto más alto lo encontramos en 2017, el punto más alto de efectividad, y luego ha bajado progresivamente hasta llegar a 2020. Hay que tomar en cuenta que 2020 fue un año peculiar con los efectos de la pandemia, y estos resultados de 2020 podrían ser reflejos de tal situación. Ahora bien, hay que comparar también cómo la capacidad operativa de la institución se ve reflejada en los resultados que obtiene. Por eso comparamos en estas gráficas la cantidad de agentes auxiliares fiscales, es decir, cobertura, y la asignación presupuestaria con la efectividad promedio vista en cada uno de los años. Como podemos ver, no parece existir una correlación entre la cantidad de agentes fiscales y la efectividad. Para 2020 hay el número más alto de fiscales, 1.214 fiscales operativos, pero la impunidad bajó al 8.43%. Perdón, la efectividad bajó al 8.43%. ¿Qué significa esto? En 2017, teniendo solo 741 fiscales auxiliares operativos, se obtuvo una efectividad del 18.40%. En 2020, teniendo una cantidad de fiscales superior al 60%, pues la efectividad disminuyó casi un 10%. No parece haber una correlación entre estas dos variables, ¿no? Luego tenemos la asignación presupuestaria y el comportamiento es el mismo. Tenemos que progresivamente se ha aumentado el presupuesto de la institución, pero ha disminuido la efectividad en la persecución del delito. Finalmente tenemos la impunidad procesal. Esto es una variable que incorpora otros elementos, no solo la comparación de casos iniciados con sentencias obtenidas, sino que de los casos iniciados restamos pues aquellos procesos que son terminados sin que esto afecte los derechos de las víctimas. Por ejemplo, los procesos abreviados, a veces hay unas suspensiones condicionales del procedimiento que tienen como presupuesto que se haya satisfecho la responsabilidad civil, es decir, que se le haya pagado a la víctima por el daño causado, y eso permite pues cesar la acción penal sin que llegue una sentencia firme. Y eso se divide entre los casos que fueron archivados sin afectar la investigación, es decir, los casos que fueron archivados porque las mismas personas desestimaron el caso o no era delito lo que se denunció. En ese sentido, hay que tomar en cuenta pues la cantidad de sobreseimientos que, como podemos ver, ha disminuido a través del tiempo. Las otras salidas alternas también han decaído en 2020, como podría parecer natural por efecto de la pandemia y la disminución de la actividad judicial. Y en el proceso abreviado, pues que se ha mantenido una constante de obtener una gran cantidad de sentencias condenatorias en proceso abreviado. El proceso abreviado es una salida que se le ofrece a los justiciables, en los que a cambio de la aceptación de los hechos, a cambio de una confesión, pues pueden obtener una pena atenuada, una disminución en la pena, en el sentido de que han colaborado con el sistema de justicia, y como podemos ver, la mayor parte de esos procesos abreviados derivan en una sentencia condenatoria. Ahora bien, ya calculando la impunidad procesal, para 2019 tenemos un 74.67% de impunidad, es decir, el 74.77% de los casos conocidos no fueron condenados, y en 2020 un 72.02%. Y sobre esta gráfica quisiera, por eso les he puesto acá abajo un cuadrito que detalla la operación que hicimos, porque hay que tomar en cuenta una cosa: si bien hay una disminución en la impunidad y un aumento en la efectividad, esto no se debe a una mejor cobertura
de los procesos, no se debe a una mejor cobertura en la obtención de sentencias, sino a la disminución de los casos, a la disminución total de los casos, porque podemos ver que entre 2018 y 2019 hubo un ligero incremento de sentencias obtenidas, pero para 2020 hay una disminución significativa de sentencias obtenidas, y esto no se refleja en una disminución de la efectividad. Sin embargo, hay que reconocer que para 2019 hubo un incremento en la efectividad que llegó al 74.67% de impunidad, sin que tuviéramos los efectos negativos de la pandemia. Cuando vemos los casos de corrupción, hay que señalar que hay una inversión aquí de la gráfica. Para los datos de este apartado tomamos en cuenta únicamente aquellos que fueron producidos por unidades que investigan actos de corrupción, los que tienen que ver con la unidad especializada de corrupción, los que tienen que ver con extinción de dominio, los que tienen que ver con juicios de enriquecimiento ilícito. Aquí se compara qué tan efectiva ha sido la Fiscalía persiguiendo casos de corrupción, y vemos que la línea general de efectividad era alta. Entre 2013 y 2016 hay incluso hasta un 91% de efectividad, es decir, que solamente el 8.82% de los casos quedaron impunes, no tuvieron una sentencia condenatoria. Sin embargo, cuando ya vamos a 2017 se acerca la gráfica al 50%, es decir, la mitad de los casos no lograron sentencia condenatoria. Para 2018 se eleva de nuevo a un 80% de condenas, pero en los últimos 2 años del periodo observado, 2018 y 2019, vemos una drástica disminución de la efectividad de Fiscalía en la persecución de delitos de corrupción. Se baja a un 18% en 2019 y a un 11.11% en 2020, incrementando correlativamente la impunidad. Hablamos entonces de niveles de impunidad del 82% y del 89% para 2019 y 2020 en términos de casos de corrupción respectivamente. Ya para finalizar, hemos realizado un comparativo con otras fiscalías, con otros entes fiscales en la región. Tenemos, por ejemplo, el caso de Guatemala y Honduras, donde tenemos para 2019 y 2020 en Guatemala, por ejemplo, un 98.12% de impunidad directa y un 98.87% de impunidad directa. Para Honduras es 94.57% de impunidad directa en 2019 y 95.55% en 2020. También comparamos con las fiscalías de Chile y México, siendo que Chile tiene un 91.04% de impunidad en 2019, y para 2020 ahí podemos ver el impacto de la pandemia en el sentido de que hubo una mejor cobertura de la carga penal, y en Chile sí hubo una disminución significativa de la impunidad a un 83.45%. México solo nos brindó datos de 2019 y datos a nivel federal, en que 2019 tuvo un 93% de impunidad. Ya haciendo el comparativo, pues El Salvador podemos ver que se ubica en niveles más cercanos a los de Guatemala, que está en primer lugar en términos de impunidad, que a los que se registran en países como Chile, que tienen una mejor cobertura de su carga penal. Ya para finalizar, algunas conclusiones es que hay que tomar en cuenta que pese a que vimos un aumento en la cantidad de auxiliares fiscales y de recursos económicos en el periodo 2019-2020, esto no ha sido traducido a un mayor nivel de efectividad de la Fiscalía en el ejercicio de la acción penal. Sin embargo, son datos importantes. Consideramos que dotar a la institución de los recursos adecuados es indispensable para mejorar los niveles de efectividad de la acción penal. Estos recursos son en buena medida materiales, pero también personales, gente que se dedique a las investigaciones, fiscales que se dediquen a presentar los casos, ¿no? Colaboradores jurídicos que se dediquen a brindar apoyos internos en la institución.
Se destaca que es evidente que hubo algunas acciones orientadas a mejorar la capacidad operativa de la institución, dotándolos de mayor personal y un mejor presupuesto. Sin embargo, el presupuesto que fue otorgado consideramos que todavía se encuentra por debajo de las necesidades institucionales. Se encontraba en 2020 pues cerca del 52% de la cobertura de las necesidades institucionales, por lo que son situaciones que deben ser analizadas aparte. El fenómeno de la impunidad es multicausal. No podemos atribuirlo únicamente a la cantidad de fiscales y al presupuesto asignado, sino que hay otros elementos que tienen que tomarse en cuenta. La capacidad del titular, por ejemplo, para hacer una efectiva ejecución de los fondos, la capacidad del titular para gestionar adecuadamente los recursos, la formulación de una política criminal adecuada, son elementos que también influyen y que deben ser analizados con profundidad en otros estudios. Llama la atención que hay niveles altos de impunidad. En 2019 la impunidad promedio la vimos arriba del 95%, en 2020 arriba del 97%, una impunidad procesal arriba, cercana al 75% en 2019 y del 72% en 2020. Hay que destacar también que el comportamiento de las unidades especializadas ha tenido un impacto, digamos, más importante en términos de efectividad. El estudio revela que las unidades especializadas presentan unos mejores niveles de efectividad que las unidades regionales de fiscalía. Otro elemento a destacar es el manejo de los casos de corrupción. La impunidad en este sector del estudio refleja unos niveles superiores en términos globales también, no solo la impunidad procesal, sino la impunidad promedio superior. A manera de ejemplo, pues de los 70 casos penales de extinción de dominio registrados en 2019 y 2020, solo hubieron 13 sentencias condenatorias, ¿no? Para 2019, pues la impunidad en este tipo de casos fue superior al 81% y para el 2020 superior al 88%. Entonces, creemos que debe prestarse mayor atención a la persecución penal de casos de corrupción. Si bien es cierto, son casos de investigación compleja que requieren la intervención de otro tipo de actividades que no se aplican, por ejemplo, para un homicidio, para unas lesiones, tienen que investigar, para investigar casos de corrupción requiere peritajes técnicos, peritajes financieros, etcétera, que son situaciones que hacen más compleja la investigación. Sin embargo, es un elemento que debe tomarse en cuenta. Creemos que la reacción estatal frente a la corrupción debe ser con mayor intensidad, con mayor profesionalismo y ofrecer unos niveles de impunidad inferiores. Hay que tomar en cuenta también, pues ya para finalizar, que el sistema de justicia está compuesto por diversos agentes, no solo la Fiscalía. Hay que tomar en cuenta el rol que tiene la PDDH, la Procuraduría General de la República, la Policía, el mismo Instituto de Medicina Legal, la Judicatura, frente a la efectividad que se tenga en la persecución penal. Si bien nosotros hemos enfocado nuestro estudio en Fiscalía, hay que entender que estos resultados que vemos ahora deben interpretarse de manera integrada con el resto de agentes del sistema de justicia salvadoreño. Muchas gracias por la atención prestada.